Rocca di Papa, 23 de mayo de 1976. Encuentro ecuménico. Chiara Lubich. Jesús en medio, tema síntesis. Mi breve conversación debería centrarse un poco en la frase de Jesús: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el movimiento de los focolares hemos dado sin duda a la presencia de Jesús en medio de nosotros un puesto preeminente. Además, para nosotros, de hecho, todo tiene valor de cuanto hacemos si está Jesús en medio de nosotros, y nada si no está. Tener a Jesús entre nosotros, hemos escrito en nuestros estatutos, es para cualquier miembro del movimiento la norma de las normas, la premisa de cualquier otra regla. No se va a la Santa Misa sin tener a Jesús en medio, no se va de apostolado sin tener a Jesús en medio, no se va a trabajar sin tener a Jesús en medio, así. Pero en el disponerme a hablarles de Jesús en medio de nosotros, siento cuán árida y fría es la expresión jurídica, la norma de las normas, la premisa de otra regla. Jesús en medio no es solo una norma o una regla, aun siendo anterior a todas las demás. Jesús en medio es una persona, la santísima y gloriosísima persona de Jesús. Para nosotros, desde el comienzo, Jesús en medio era todo. Era la vida. Cuando nació el movimiento en 1943, no es que en el mundo católico, entre el pueblo, ¿verdad?, se escuchase mucho hablar de Jesús en medio de los hombres. La frase de Jesús, donde dos o tres están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, referida por Mateo en el capítulo 18, versículo 20 de su Evangelio, no se ponía prácticamente de relieve. Después del Concilio Vaticano II, después de que el Concilio Vaticano II habló de ello tan explícitamente, se hizo una cosa normal para muchos. Pero, para mi alegría y nuestra alegría, he querido ver si en la primitiva Iglesia se diese a esta frase del Evangelio el peso que le damos nosotros, gracias, creo, a la presencia de un carisma. Leyendo los padres de la Iglesia, me he quedado sorprendida de cómo pensaban ellos. Y en contacto con ellos, de los que soy hija, de los que podemos decir somos todos hijos, porque son los padres de la primitiva Iglesia, a la que todas las iglesias se refieren y pueden referirse, al contacto con los padres, de los que todos somos hijos, Jesús en medio ha adquirido una universalidad aún mayor de la que advertía en mi alma. De hecho, los padres, a menudo, para explicar la presencia de Dios en la Iglesia, y esto es de máxima importancia, porque la Iglesia sin Jesús en ella sería nada, se basan en dos frases: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y otra: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vivir con Jesús en medio, por lo tanto, nos inserta más vitalmente en la presencia de Jesús en su Iglesia. En Jesús que vive en su Iglesia, nos inserta. Todos nosotros sabemos
que la gran elección del movimiento de los focolares y de cada uno de nosotros ha sido Dios. Sobre la vanidad de todo, Dios brilló como certeza. Se le adoraba en los agrarios, se le amaba en el hermano, se le contemplaba más allá de las estrellas en la inmensidad del universo. Pero un día nos sorprendió el pensamiento de que ese Dios, que nos era tan presente con su amor, pero tan lejano con su majestad, se nos había hecho cercano entre nosotros unidos, estableciendo su morada. Y esto lo dice también Eusebio de Cesarea. Yo, Señor, amo y prefiero tus moradas, porque tú mismo te has dignado habitar en ellas con los hombres y poner allí tu sede. De hecho, tú dices, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo cada vez que oía a los padres repetir esta frase, me saltaba el corazón, ¿verdad? Nosotros nos sentimos unidos a los padres. Después nos ha gustado siempre tanto esa frase de Tertuliano, donde 3 están reunidos, aunque sean laicos, allí está la Iglesia. Sí, porque nosotros somos a menudo un pequeño grupo, aunque sí unido e injertado en la entera Iglesia de Cristo. Somos, por lo tanto, aunque seamos pocos, Iglesia, lo dice Tertuliano, Iglesia viva por la presencia de Jesús entre nosotros. Pero, ¿cuáles son las condiciones para que Jesús esté en medio de nosotros? Lo sabemos, porque lo vivimos desde hace 32 años. Se tiene a Jesús en medio de nosotros y estamos unidos en su nombre. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir si estamos unidos en Él, en su voluntad, en el amor que es su voluntad, en el amor recíproco que es la suprema voluntad de Jesús, su mandamiento, donde hay unidad de sentimientos, de voluntad, de pensamiento, posiblemente en todo, pero decididamente en los problemas de la fe. Los padres se preguntan también ellos cuáles sean las condiciones para tener a Jesús en medio. Veamos si estamos bastante bien, en fin, con este estudio comparativo. Juan Crisóstomo pone como condición amar al hermano por amor a Jesús y amarlo como Cristo, que ha dado la vida por sus enemigos. Por lo tanto, estamos en la misma cosa, pero dicho con otras palabras. Él se pregunta y hace pensar un poco. Si puede haber 2 o 3 personas reunidas en su nombre, dice, ¿existirán después estas personas unidas en su nombre? Y responde, las hay, sí, pero rara vez. Hoy vemos, continúa él, que la mayor parte de los hombres tienen otras motivaciones para su amistad. Uno ama porque es amado, otro porque ha sido honrado, otro porque le ha sido útil para algún asunto terreno. Pero es difícil encontrar a alguien que ame por Cristo, así como se debe amar al prójimo. Quien ama así, aunque sea odiado, insultado, amenazado de muerte, continúa amando, porque Cristo ha amado así a los enemigos. Y entonces dice, me parece que sean pocos los que hacen así. Y Teodoro Estudita, otro padre, dice que está en el amor recíproco la condición, estamos siempre ahí, para que Jesús esté en medio de los hombres, y escribe, te ruego que tú cuides también a los hermanos, para que tú seas amado por ellos y a la vez los ames, de manera que seas amado y ames. Donde está la caridad espiritual, dice él, aquí está Cristo en medio como ha prometido.
Orígenes, el gran Orígenes, pone como condición para tener a Jesús en medio el acuerdo de pensamientos y de sentimientos entre varias personas, para llegar, como dice él, a la concordia, un corazón solo. Y tiene una expresión extraordinaria, maravillosa, dice, la concordia que une y contiene al Hijo de Dios. Es algo extraordinario. Nuestra concordia puede ser un sagrario que contiene al Hijo de Dios. Él afirma, Cristo, donde ve a 2 o 3 reunidos en la fe en su nombre, va allí en medio de ellos, atraído por su fe y provocado por su unanimidad. Es matemático. Cristo parte donde ve esta unidad y va allí en medio. También para este Padre de la Iglesia son siempre pocos aquellos que se unen de esta manera, como Cristo querría, de manera que Cristo esté presente. Después de haber citado ejemplos entre los apóstoles, menciona también a los primeros cristianos, que eran bastantes, que tenían un corazón solo y un alma sola, pero añadía, si es posible que esto suceda entre muchos. Y me parece que se ponga de relieve la vocación de nuestro movimiento. En él se amplía a muchos una vida que algunos padres de la Iglesia consideraban hecha solo para pocos. Se ve que el tiempo moderno, que es todo colectivismo, todo comunión, toda unidad, ha extraído del Evangelio esta palabra para ponerla de relieve y para que el cristianismo se prepare como comunidad cristiana, comunión, porque hoy el mundo lo reclama, el mundo adverso y el mundo favorable a Cristo. Aquí digo algunos de los efectos que hace este Jesús en medio de nuestra experiencia. Después veremos si los padres están de acuerdo. Nosotros que hemos tenido la gracia de poder vivir con su presencia, podemos testimoniar lo siguiente. Jesús en medio ilumina. ¿Quién nos ha iluminado sobre las frases del Evangelio? A nosotras, muchachas que éramos como la gente ahora, haciéndonoslo ver todo nuevo, revolucionario, cargado de vida, Jesús en medio de nosotros. ¿Y quién ha sido después, a lo largo de toda la historia del movimiento, que ha diseñado líneas de luz para ordenarlo, para poner en orden el movimiento, inspirarnos el orden del movimiento, las distintas vocaciones, las zonas en todo el mundo? Él, Jesús, está detrás de cada paso nuestro, Jesús en medio. Y cuando no sabemos cómo movernos, cuál sea la voluntad de Dios, no nos decimos entre nosotros, ven, pongamos a Jesús en medio, porque no logro entender y con Jesús en medio se comprende lo que se debe hacer. Él es la luz de nuestra vida. Es la solución de cada uno de nuestros problemas. Lo sabía también Orígenes, que dice una cosa de un valor extraordinario, sobre todo para los teólogos, cuando escribía: si no logramos resolver y explicar algún problema, acerquémonos a Jesús con toda nuestra concordia, porque Él está presente donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, y mientras está presente, está dispuesto a iluminar los corazones de aquellos que quieren comprender su doctrina. Es una cosa sorprendente para el ecumenismo esta, porque se va a estudiar mucho y no se va algunas veces donde el maestro. Sería necesario que con la gracia de Dios todos los teólogos volvieran a ser como niños, tomasen las palabras del Evangelio como son y dijeran: bueno, vayamos donde Él,
Nosotros somos muchas iglesias, pero Jesús es uno solo. Tengámoslo en medio de nosotros. Dejémonos iluminar, amándonos mutuamente. Entonces uno dirá, ahora comprendo lo que tú decías desde aquí hasta aquí, pero esto no lo entiendo. Espera que te lo explico. Es así, es así. Sí, pero esto no lo entiendo. Espera, te lo explico. Y explicarse mutuamente. ¿Cómo ustedes no consideran, por decir así, qué concepto tienen de la Virgen? Nosotros tenemos este concepto, pero a nosotros nos parece que sea así, así. Espera, te digo cómo pensamos nosotros. El otro hace el vacío, escucha bien, mira, y con la luz que viene desde dentro dice, ah, me parece que tienes razón, me tengo esta idea. Después el otro dice, me parece que tienen razón, tengamos en cuenta esta idea, me parece así, sería una cosa... De hecho, Orígenes concluye, está dispuesto a iluminar los corazones de aquellos que quieren comprender su doctrina para penetrar con el alma las cuestiones, no con la cabeza solamente, porque no basta la cabeza para el cristianismo, es necesaria todo el alma. Después, otro argumento. Jesús en medio es la salvación y la posibilidad de vida de nuestro movimiento, donde las condiciones externas obstaculizan la libertad de su desarrollo, o por la presencia de religiones que no toleran la nuestra, o por el ambiente descristianizado, por un materialismo de ideas y de costumbres, o por la ausencia completa, como en los países no cristianizados, del conocimiento de Jesús. Allí, nuestras casas son el lugar de encuentro y Jesús en medio las hace iglesias. Estas circunstancias nos reportan a la primitiva iglesia y en las constituciones apostólicas, que son la más importante colección jurídico-litúrgica de la antigüedad cristiana, de hecho está escrito: si a causa de los no creyentes no es posible reunirse ni en una casa ni en una iglesia, cada uno entone salmos, lea las escrituras, rece en su casa, especialmente 2 o 3 juntos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, está la iglesia. Aquí con los padres hemos hecho un descubrimiento que después lo hemos vivido durante el año, un descubrimiento formidable. Nosotros no sabíamos que Jesús en medio lo tenemos también estando lejos. Basta que estemos de acuerdo antes, que nos lo declaremos, que estemos de acuerdo. Mira, vivamos entonces este ideal así, tú vas a Ginebra, yo voy a Zúrich, pero tengamos Jesús en medio y está. Yo no lo sabía. Creía que fuese necesaria la cercanía también física. Y lo hemos experimentado durante todo el año, y es verdad, porque me llaman de Melbourne, me llaman de Nueva York, me llaman de San Pablo. Es verdad, Chiara, es verdad. Sentimos que tenemos Jesús en medio contigo, allí en Roma. Tenemos a Jesús en medio, por lo tanto el movimiento va adelante, nos sentimos en pie, nos sentimos fuertes, contigo y con todos los que están allí. Es verdad, es verdad. Es un testimonio unánime ya en todo el mundo. Atanasio aplica a Mateo 18:20 esta palabra también a aquellos que están distantes, pero unidos espiritualmente. Y esto es de gran alegría para nosotros que estamos esparcidos en todo el mundo. Él dice, aunque nos separe la distancia, sin embargo, el Señor nos reúne espiritualmente mediante la concordia y el vínculo de la paz. Mientras tengamos estos sentimientos, que nos queramos aunque estemos lejos, ninguna distancia nos puede dividir, porque el Señor nos une y nos liga estrechamente juntos. Y yo creo a Padre Atanasio. Pero, ¿qué diferencia hay entre estar solos y estar juntos? Recuerdo que sobre todo los primeros tiempos en los que vivíamos este espíritu, cada uno de nosotros sentía con gran evidencia la diferencia entre estar unidos y estar solos. Cuando estábamos solos, separados de la comunidad,
Pero no solos y unidos a distancia, sino un poco desanimados, por lo tanto separados de la comunidad, advertíamos toda la propia fragilidad. Nos sentíamos muy perdidos, con una voluntad débil e ineficaz. No se veía por qué habíamos dejado todo para seguir a Jesús. Faltaba la luz, faltaba Jesús, eso. En cambio, en el estar unidos, sentíamos toda la fuerza de Jesús entre nosotros. Estábamos como envueltos por la potencia y la bendición del cielo. Nos sentíamos capaces de las más nobles acciones por Dios. Era Jesús en medio quien daba esta fuerza. De los más ardientes y difíciles propósitos que después manteníamos, mientras que antes, solos, por mucha buena voluntad que tuviéramos, era difícil ir hasta el fondo en las promesas hechas al Señor. Si antes de esta nueva vida estábamos convencidos de que el Evangelio no se podía vivir hoy porque no lo comprendíamos, recuerdo que decíamos, pero ¿cómo hacer para vivir el Evangelio, para hacerse santos? ¿Cómo hacer? Santa Catalina quizá se flagelaba con las cadenas hasta la sangre. San Francisco se lanzaba en algún momento cuando tenía las tentaciones a la nieve. Otros santos han hecho ayunos. Nosotros, ¿qué camino tomar? ¿Qué camino tomar? Parecía tener un muro delante. No sabíamos por dónde entrar en el Evangelio. Y después Jesús en medio nos ha iluminado sobre las palabras más sencillas, las del amor. Después el amor ilumina por sí mismo, porque el amor abre a la comprensión de todo el resto del Evangelio. Si antes de esta nueva vida estábamos convencidos de que el Evangelio no se podía vivir porque solos no lográbamos, en la unidad esto se veía posible porque Jesús mismo en medio de nosotros nos lo explicaba y nos daba la fuerza de actuarlo, también la fuerza. Y fue un descubrimiento inmenso el Evangelio, fecundísimo de consecuencias, causa del nacimiento de un movimiento tan amplio. ¿Qué llevamos? Nosotros ayudamos a los obispos a evangelizar. Esto es lo que hacemos. Los padres tienen magníficas expresiones para alabar el estar juntos y poner en guardia contra la soledad. Niceta Pectorato, después de haber citado varias frases de la Escritura, entre ellas la de Salomón que dice, «Ay de quien está solo, si cae no tiene quien lo levante», escribe, «Es necesario, por lo tanto, vivir en la concordia, mientras que la soledad es insegura y peligrosa». Juan Crisóstomo tiene una frase espléndida, espero que la gusten. Afirma de modo espléndido, grande es la fuerza que proviene de la unidad, porque estando reunidos juntos, crece la caridad. Y si crece la caridad, crece entre nosotros la realidad de Dios. ¿Qué podemos desear más que hacer crecer en el mundo la realidad de Dios? Aquí otro concepto. Pero, ¿cuál es el valor de Jesús en medio? Les cuento una experiencia personal. En un filial y apasionado coloquio que tuve en los primeros tiempos del movimiento con aquel que se llamaba entonces Monseñor Montini, que ahora es el actual pontífice, el Papa, se habló de la inversión de valores en la que muchas veces nosotros cristianos caemos considerando las diferentes riquezas de la Iglesia. Y la breve conversación, recuerdo, se refería precisamente al valor que tiene Jesús en medio y contenía más o menos estos conceptos. Si estamos unidos, Jesús está entre nosotros y esto vale más que cualquier otro tesoro que pueda poseer nuestro corazón, más que la madre, más que el padre, más que los hermanos, más que los hijos. Vale más que la casa, que el trabajo, que la propiedad, más que todas las obras de arte de una gran ciudad como Roma, se decía en el coloquio. Jesús en medio vale más
que los magníficos monumentos, que los suntuosos mausoleos, de las pinturas, que todo el esplendor del Vaticano, más que nuestra alma, vale más que nuestra alma, es Jesús. Y me dio particular alegría encontrar en estos días una idea que tiene alguna consonancia con esta conversación en Gregorio Nacianceno. Aquí nosotros habíamos dicho vale más que Roma, vale más que todo, Jesús en medio, no. Gregorio Nacianceno, un padre, en un célebre discurso de despedida en Constantinopla, tenido en presencia de obispos y del pueblo, dice: pero tú, Constantinopla, otra gran ciudad, amabas ardientemente los cuadros, los extensos pórticos y las galerías, y eras resplandeciente y fulgurante de oro, ciertamente ignorando que tres reunidos en el nombre del Señor son valorados ante Dios más numerosos que millares que niegan la divinidad, es decir, más que todo tu pueblo. Cuando Jesús está en medio de nosotros, es siempre fiesta. Si nuestras reuniones pequeñas o grandes tienen una característica, esta es una plenitud de alegría que emana de cada uno, ilumina el rostro. Y a menudo sucede que cuando se participa en tales reuniones, se piensa si quizá no sea un día de fiesta, hoy lo es, pero también si es sábado o es viernes, cuando está Jesús en medio, cuando hay un clima alto, parece fiesta. Se vuelve a casa y se dice, por casualidad, ¿hoy es domingo? Sí, porque Jesús en medio de pocos o de muchos reunidos en su nombre es el Jesús de la fiesta, de la resurrección, que ahora, además de habitar a la derecha del Padre, habita en las pequeñas iglesias que muchos cristianos componen. Juan Crisóstomo lo confirma. Si bien Pentecostés transcurrió, la fiesta todavía no ha pasado. De hecho, cada reunión es una fiesta. ¿De dónde resulta esto? De las mismas palabras de Cristo que dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, cada vez que Cristo está presente en medio de una reunión, ¿qué mayor prueba quieres tener de que es fiesta? Si está Jesús, es el día del Señor si está Jesús. Hasta aquí hemos querido casi interrogar a los padres de la Iglesia, conscientes de su autoridad, para confortarnos sobre lo que el Señor nos ha hecho comprender en relación a su palabra, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y los padres me parece que han respondido generosamente. Ahora nos preguntamos, ¿pero son solamente los padres los que hablan de Jesús en medio? Podríamos hacer un estudio profundo de ello en toda la historia de la Iglesia. Nosotros, por ejemplo, podemos responder, leyendo la vida de los santos, que hemos encontrado no rara vez puesta de relieve esta palabra. Miren cuánto es espléndida una parte del testamento de Angela Merici, la fundadora de las Ursulinas. Son páginas maravillosas en las que la nota de la unidad es la que más sobresale. Dice: la última voz mía, es su testamento, que les dirijo y con la cual les ruego hasta la sangre, es que sean concordes, todas unidas, de un solo corazón y un solo querer. Estén unidas con el vínculo de la caridad la una a la otra, apreciándose, ayudándose, soportándose en Jesucristo, porque si se esfuerzan en ser así, sin duda el Señor Dios estará en medio de ustedes. Y Teresa de Lisieux, la Teresina, escribía: amo mucho las oraciones en común, juntas, porque Jesús ha prometido hallarse en medio de aquellos que se reúnen. Siento entonces que el fervor de mis hermanas suple el mío, que me ayudan. En el movimiento
Cada vez que nos encontramos para hablar de nuestro gran ideal, siempre hacemos una premisa, o mejor, creamos una realidad. Invitamos a todos a perder cada preocupación, a alejar cada preocupación personal para estar dispuestos a obtener todos juntos la presencia de Jesús en medio. Después de esta premisa y solo después empezamos a hablar. Y es la que querría pedirles ahora, si antes no lo he hecho, a todos ustedes. También Don Bosco, cuando convocó el primer capítulo general de la Pía Sociedad Salesiana en Lanzo Torinese en 1877, empezó así. El Divino Salvador dice en el Santo Evangelio que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Nosotros no tenemos otro fin en estas reuniones que la gloria de Dios y la salvación de las almas redimidas por la preciosa sangre de Jesús. Podemos, por lo tanto, estar seguros de que el Señor se encontrará en medio de nosotros y conducirá las cosas en modo de producir un gran bien. Él es el que lleva adelante las cosas. Pero hay un acontecimiento en la Iglesia Católica, el más grande que de vez en cuando se verifica, el Concilio Ecuménico. No es de institución divina. Sin embargo, dice el teólogo Congar, en el concilio existe una cierta estructura en la que el Señor libremente ha vinculado su presencia con una promesa formal. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los padres son tenaces defensores y sostienen la presencia de Jesús en medio de los obispos en los concilios, por lo que el concilio resulta el gran focolar de la Iglesia, donde Jesús esparce abundantemente su luz para iluminar los siglos que vendrán. Juan Crisóstomo, acerca del concilio de Nicea, escribe: si donde 2 o 3 están unidos está Cristo en medio de ellos, donde estaban 300 y muchos más, con mayor razón estaba presente y disponía y decidía cada cosa. Es Jesús quien decide, y esto crea el sentido de la libertad de los hijos de Dios, obedecer a Dios. Y demos ahora una ojeada, es importante, al Concilio Vaticano II que el Señor ha querido que se desarrollase durante nuestra vida, la vida de nuestro movimiento. Pero ya que para nosotros que vivimos en este siglo es importantísimo ver si el carisma que nos mueve está en consonancia con el espíritu de la Iglesia actual, recurramos deprisa a las páginas de ese concilio para ver si él habla explícitamente de Jesús en medio. Sí, habla. Más bien, don Foresi dice, hasta el Concilio Vaticano II, muy rara vez se encuentra mencionada la frase del Evangelio donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Exceptuando el Concilio Calcedonense y quizá otros 2, durante la historia de la Iglesia, en los más solemnes documentos conciliares, casi nunca está citada esta frase, pero Jesús estaba. En el Concilio Vaticano II, en cambio, se puede decir que no hay documento que no aluda a esta idea fundamental. Por lo tanto, ha madurado en toda la Iglesia, el Espíritu Santo la ha madurado en toda la Iglesia. Sin duda se puede afirmar que esta idea ha sido el alma del concilio, sobre todo en el enunciado de la colegialidad. El Vaticano II habla de Jesús en medio en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, después, en modo espléndido, en el decreto sobre la renovación de la vida religiosa, de manera espléndida, y todavía en el decreto sobre el apostolado de los laicos, además en el decreto, y esto nos interesa, sobre el ecumenismo, donde invita a los fieles para actuar la unión de los cristianos a conducir una vida según el Evangelio. Nosotros vivimos la palabra de vida, ¿no? Según el Evangelio, y a practicar el consenso, es decir, rezar juntos, unidos, con cristianos no católicos, para impetrar la gracia de la unidad, dice el concilio, porque donde 2 o 3 católicos y no católicos están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Y por último, veamos todavía si el Papa Pablo VI ha mencionado a Jesús en medio de nosotros. Por lo que sabemos, sí, a menudo. Espléndido cuanto en una ocasión de su visita en una parroquia de Roma, Santa María Consoladora dijo: ¿están unidos los fieles en el amor, en la caridad de Cristo? Seguramente esta entonces es una parroquia vital. Aquí está la verdadera Iglesia, ya que es prometedor entonces el fenómeno divino humano que perpetúa la presencia de Cristo entre nosotros. ¿Están los fieles juntos únicamente porque inscritos en el libro del empadronamiento sobre el registro de los bautismos? ¿Están reunidos solo porque se encuentran el domingo escuchando la misa sin conocerse, estando quizá codo con codo? Si es así, la Iglesia no resulta en ese caso compacta. El cemento que debe formar de todos la real orgánica unidad no es todavía operante. Recuerden, concluye el pontífice, la palabra solemne de Cristo: los reconocerán como mis discípulos, auténticos seguidores y fieles, si se aman unos a otros, si tendrán este calor de afectos, de sentimientos, si vibrará esta simpatía, con esa capacidad de generar a Cristo en medio de nosotros. Que deriva precisamente del sentirnos unidos en Él y por Él. Y entonces digo yo, si la Iglesia verdadera es así, debemos decir que todo nos invita a que nosotros y nuestro movimiento hagamos el máximo esfuerzo para hacerla resplandeciente lo más posible en todas partes por la presencia de Jesús. Jesús en medio de nosotros, hermano entre hermanos, Maestro porque ilumina, guía, consuelo, luz. No hay nada de envidiar a aquellos que lo tuvieron cercano en Palestina. Lo tenemos también nosotros. Más bien hay que esperar todo de esta su ultra extraordinaria promesa. Principio de incendio divino en el mundo, en cualquier parte donde Él se encuentre, Él que ha dicho: he venido a traer fuego a la tierra. Y cuando, como en esta ocasión, la reunión resulta necesariamente ecuménica por la pluralidad de las iglesias presentes, digamos todo nuestro agradecimiento a Jesús, porque si todavía no podemos estar unidos entre nosotros a menudo por el pan eucarístico, Él, sin embargo, puede estar ya entre nosotros con su presencia espiritual. Estando unidos con Él entre nosotros, Él, como han dicho los padres, nos iluminará sobre las cuestiones y será el primer maestro en el estudio teológico y aquel que hará brillar finalmente la plena luz. Tenemos un inmenso tesoro. Tenemos el tesoro. Dejemos todo para poseerlo. Jesús en medio de nosotros nos donará el paraíso en la tierra y en la otra vida.